Y luego de ese pequeño bosquejo sobre el intelectual y político cubano Jorge Mañach, volvemos a nuestro tema central. Recordemos que este 25 de junio se cumplirán 64 años del fallecimiento de quien fue un periodista que, al decir de algunos autores que han investigado su obra, apuntó bien y dio en el blanco en el periodismo de su tiempo. Por lo que ya les reiteramos los buenos días al doctor Maximiliano Trujillo Lemes, quien es profesor titular de la Facultad de Filosofía e Historia en la Universidad de La Habana. Les reitero los buenos días a usted. Muy buenos días. Y precisamente en el material que escuchábamos, iniciamos este segundo intercambio refiriéndolos a que nos comente acerca de la participación de Mañach como fundador de la revista Avance, junto a otros intelectuales como Juan Marinelo, Francisco Ichazo, Alejo Carpentier y Martín Casanova. ¿Qué sería notorio significar de este aspecto? Sí, antes de entrar a Avance es importante hacer una precisión. Realmente en la protesta de los 13 participaron 15 jóvenes, 2 de ellos no firmaron, yo había dicho antes 14, un lapso, por razones estrictamente personales. Uno era ciudadano español, dijo que tenía miedo de ser deportado, el otro que era masón, pero fueron realmente 15 personas. Y yo vuelvo sobre esto porque quizás la protesta de los 13 es la que da inicio a toda la actividad de esta generación de los 20, aunque ya había comenzado antes con la reforma universitaria, pero es la protesta de los 13 quien genera ese despertar, diríamos, cívico en Cuba en este periodo y que en gran medida está conectada luego con el grupo minorista, con veteranos y patriotas, con otro grupo de instituciones que aparecen en este periodo. Y en ese contexto pues aparece la revista Avance. La revista Avance es una de las revistas de difusión artístico-cultural quizás más importante de Cuba. Algunos creen que hasta Orígenes. Por tanto, hay quienes creen que sin la revista de Avance quizás Orígenes no hubiera sido lo que fue después. La revista Avance fue una revista que se convirtió en gran medida en un órgano de difusión y de polémicas sobre la generación de la vanguardia de los 20 en Cuba. Es decir, en Cuba, como en muchos países occidentales, Cuba desde la periferia vivió su propia vanguardia artística literaria en los 20. Hubo una eclosión de pintores, escritores, que entraron a la escena literaria y artística cubana procurando romper con los dogmas previos de la academia, que venía de la tradición conservadora española, y en ese contexto se adentra la revista de Avance, que es una revista que tiene, de hecho, una vida muy limitada, pero un peso importantísimo en la historia de la cultura cubana. Durante sus poco más de 2 años de existencia, en ella se publicaron y se confrontaron criterios desde presupuestos estéticos que no siempre coincidían, porque en Avance pues podían, diríamos, licitarse criterios de marxistas, de liberales, como el caso de Mañach, y Mañach es uno de los actores más importantes de la revista Avance, sin lugar a dudas. Y mencionábamos también en nuestro primer momento de entrevista la biografía que escribiera Mañach sobre el héroe nacional de Cuba, José Martí, que es de las más completas y mejor concebidas, aun cuando no pocos la tildan de demasiado humana. ¿Por qué se puede decir que es una de las más completas? Martí Apóstol es un proyecto que ni siquiera brota del propio Mañach. Es un proyecto que brota desde una iniciativa editorial en España que procuró hacia esta etapa, hacia ese periodo, generar biografías que eran muy comunes en la literatura y en la historiografía europea y norteamericana de la época, de figuras importantes de cada uno de los países hispanoamericanos. Y para el caso de Cuba, obvio, se eligió a José Martí, que ya era el gran patriota cubano a partir de la década del 20, como referente en los imaginarios, y se le pidió a Mañach escribir esta biografía. Y de ahí sale Martí el Apóstol, que como biografía novelada, porque es lo que es quizás una de las aproximaciones a la vida y obra de José Martí que más lo humaniza. Ha habido diferentes criterios sobre Martí el Apóstol.
hay quienes le impugnan que no haya profundizado lo suficiente en ciertas facetas del pensamiento político de Martí. Pero lo que no se le puede impugnar a Martí Apóstol es que no las haya tocado. Es decir, en Martí Apóstol están trabajadas, están tratadas, quizás no con la profundización, con la profundidad que algunos demandan de una biografía que no tenía esa pretensión, las más importantes facetas del pensamiento político de Martí. Pero lo cierto es que Martí Apóstol humaniza, presenta al Martí humano desde niño y a través de toda su trayectoria humana y política. Y eso quizás lo hace un libro muy especial en la historia de la literatura cubana. Gabriela Mistral, por ejemplo, decía que todas las generaciones de niños y jóvenes latinoamericanos debían leer Martí el Apóstol. Y consideraba este texto uno de los más valiosos, una de las más valiosas aproximaciones sobre José Martí que nunca se haya escrito, un criterio que yo comparto. Profesor, ofrézcanos algunas consideraciones acerca del Mañach prosista, teniendo en cuenta que es evaluado como uno de los mejores del periodo republicano. Bueno, Mañach tiene de hecho obras muy importantes en el ámbito de la ensayística, sobre todo obras referidas a las reflexiones sobre la cultura artística y literaria, que es un asunto que a Mañach le preocupa tremendamente. Eso hace que muchos lo consideren un filósofo de la cultura, porque realmente Mañach, desde su profundo conocimiento de la filosofía, era un hombre que había recibido la influencia de los más grandes filósofos de su época, desde Dilthey, Heidegger, hasta ese imprescindible español que fue Ortega y Gasset, que es la gran influencia en el pensamiento filosófico de Mañach, condicionaran que esto marcara sus reflexiones de orden estético, sus reflexiones de orden culturológico. Hay reflexiones, por ejemplo, de Mañach sobre la crisis de la alta cultura en Cuba, de lo que él entendía por alta cultura. Hay reflexiones de Mañach sobre la pertinencia del estilo en la producción ensayística, artística o literaria, que son imprescindibles para entender el devenir de los movimientos culturales cubanos de la época. Y está claro ese texto inevitable que es Indagación del Choteo, que para algunos es uno de los textos filosóficos, antropológicos, sociológicos más importantes de toda la historia intelectual republicana en Cuba. Precisamente quería preguntarles cuáles textos serían oportunos recomendar a nuestra teleaudiencia escritos por Jorge Mañach con el propósito de que les permita un acercamiento de manera directa al intelectual. Yo, que soy profesor de filosofía y no de historia, y eso lo aclaro, primero recomiendo un texto que poco hemos leído en Cuba y que es de mucho valor para los estudios filosóficos en Cuba, y del que nunca se habla cuando se habla de toda la producción de Mañach, que es su Historia de la Filosofía. En 1943 Mañach escribe el primer manual de historia de la filosofía y quizás uno de los pocos manuales de historia de la filosofía producidos por un cubano para la Universidad de La Habana. Ya era profesor titular de Historia de la Filosofía y él decidió presentar este proyecto de libro que se publica en el 44 y se reedita luego en la década de los 50. Eso es un libro que a mí me parece todos los estudiosos de filosofía deberíamos buscar, es casi un bien arqueológico, es muy difícil encontrarlo, para revisar qué visión tenía Mañach de la historia de la filosofía. Luego, claro, están textos de los que ya hemos hablado, ¿no? Martí el Apóstol, que es, yo creo que debería distribuirse en las escuelas de Cuba y que en Cuba se lea para generar identificación mucho más orgánica en muchos órdenes con la figura de Martí, no solo verlo como una figura marmórea, sino como un ser humano que es imprescindible para acercar a las nuevas generaciones a un legado tan importante como el de Martí. Obviamente habría que hablar de historia y estilo. Hay una serie de obras de Mañach, yo vuelvo a insistir, que yo recomendaría leerse, pero además son importantes sus discursos, que son verdaderas obras ensayísticas. Tanto su discurso para la entrada a la Academia de Historia de Cuba, Mañach fue miembro de la Academia de la Lengua en Cuba, es decir, hay además importantes artículos periodísticos, están sus escenas
sobre La Habana, que están publicadas en Cuba desde fines de la década de los 90, que son las escenas de San Cristóbal, donde él hace, diríamos, crónicas de figuras o personajes, perdón, de figuras o hábitos o espacios de La Habana de principios del siglo XX. En fin, pudiéramos estar toda la mañana hablando de obras de Mañá o recomendando obras de Mañá, más sus textos en Bohemia o el Diario de la Marina, que habrá que revisar una y otra vez, porque abordan los más disímiles temas y asuntos, y se adentran en un problema que a Mañá siempre le preocupó: el destino de la República. Eso es una preocupación perenne en Jorge Mañá. Mañá siempre estuvo preocupado por el destino de la República y lo hizo con toda honestidad. Mañá fue un hombre honesto desde su credo ideológico, y esa es una tesis que yo defiendo, de hecho. ¿Y por qué es justo darle hoy el lugar preciso al intelectual Mañach, del que muy pocos conocen, que tuvo a su cargo el prólogo de la edición clandestina de La Historia me absolverá y asumió el rol de editor del texto que Aide Santamaría y Melba Hernández recibían de Fidel Castro desde el presidio modelo de Isla de Pinos? Sí, Ana Cairo es una de las personas a las que se le debe haber redescubierto que el prólogo de la primera edición de La Historia me absolverá fue escrita por Jorge Mañach. De hecho, Mañach es uno de los pocos profesores, quizás el único profesor de la Universidad de La Habana, al que Fidel Castro le escribe desde prisión, comentándole asuntos y pidiéndole algunos consejos. Y eso evidencia el prestigio que Mañach tenía como profesor universitario y como intelectual en Cuba. Amén de las diferencias ideológicas que Fidel pudiera tener con Mañach. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, yo creo que eso es destacable también, porque eso es una página de la obra de Mañach que no se conoce apenas en Cuba. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que es importante rescatar la obra de Mañach, la figura de Mañach, como de otros muchos que tenemos que rescatar, porque pertenece a una generación de intelectuales, vuelvo a insistir, que tuvo como principal preocupación, no solo política, sino también estética, sino también, diríamos, estrictamente filosófico, el destino del país, aunque haya críticos que no lo vean así. Mañach siempre tuvo a Cuba en el centro de su preocupación. Y a Cuba dedicó toda su obra, básicamente a Cuba dedica toda su obra. Y todo el que haya dedicado a Cuba su obra con honestidad, pues merece ser recuperado para la memoria nacional. Mañach pertenece además a una generación brillante de filósofos cubanos que en la década de los 40 y los 50 institucionalizó por primera vez la filosofía en Cuba, y de las que poco se saben en Cuba. Está Mañach, está Humberto Piñera Ayera, hermano de Virgilio Piñera. Oímos hablar de Virgilio, poco de Humberto, por ejemplo. Está Máximo Castro Turbiano, que es quizás uno de los filósofos más sólidos cubanos de ese periodo. Estuvo Rafael García Bárcena, que fue un revolucionario, fue de hecho un filósofo y terminó por ser el primer embajador de Cuba en la República Federativa de Brasil después de la Revolución. Hay un grupo de intelectuales de ese periodo vinculado a la filosofía, de las que Mañach forma parte, y es de donde nosotros lo estamos recuperando. Pero hay que recuperarlo desde otras perspectivas, desde otras proyecciones, porque Mañach es un hombre multidimensional, no se puede mirar en una dimensión solamente. Profesor, por último, ¿qué nos queda o qué le queda aún a la academia por descubrir acerca de Mañach? Pues yo creo que queda mucho por descubrir acerca de Mañach. Yo anunciaba ahorita que se han escrito, por ejemplo, muy pocas tesis de grado sobre Jorge Mañach. Que yo sepa, no hay ninguna tesis doctoral, por ejemplo, defendida sobre el pensamiento de Jorge Mañach. Estoy pensando desde la filosofía. Y yo creo que esos son adeudos que tenemos, porque Mañach, vuelvo a insistir, es uno de los intelectuales más sólidos y orgánicos con la clase social para la que pensó y trabajó, que fue básicamente la pequeña burguesía, un representante de la pequeña burguesía, de toda la historia republicana cubana y quizás de toda nuestra historia. Por tanto, todas esas facetas del pensamiento de Mañach en el ámbito de la cultura, de la política, de la filosofía, del periodismo radial y televisivo, merecen ser investigados. Y su civismo,
con todas las manquedades que puede haber tenido y todos los errores que puede haber cometido, que fueron errores muchas veces en dirección diferente de otros de su generación. No hay nadie que no cometa errores en el ámbito político y por tanto Mañás en ese orden tampoco es una excepción. Errores en el orden de la política cometen todos los que se implican en la política, Mañás entre ellos. Profesor, ha sido un deleite escucharlo esta mañana hablar sobre Jorge Mañás, y con estas palabras pues damos cierre a este segundo intercambio con el destacado doctor Maximiliano Trujillo Lemes, quien es profesor titular de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Muy agradecidos por su participación esta mañana y nuevamente que se repita la visita para hablar de otros temas importantes de nuestra Cuba, ya sea filosóficos o históricos. Pues yo agradezco a nombre además del Departamento de Filosofía para la especialidad y de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Filosofía, Historia y Sociología, claro. Concluimos aludiendo al eminente crítico dominicano Max Enríquez Ureña, quien consideró en vida que Mañás llegó a la posteridad una producción valiosa en alto grado, si bien su quehacer político, unido al quehacer docente, le regateó el tiempo necesario para acometer una obra orgánica de fuerte unidad como era capaz de hacerla. Quédanos algunas de sus ensayos como modelos, como es el caso de los que componen el volumen Historia y Estilo. Y con esta conclusión le invito a continuar en nuestra emisión sabatina. Muy buenos días.